Mis queridas hermanas en el Señor, Dios les bendice, muy buena noche. Doy gracias a nuestro buen Señor por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes nuevamente a través de esta pantalla. Y a la vez le pido a ese Dios amor que llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos fortalezca para continuar caminando en la gracia de la fe. Les invito a que demos inicio a este momento de oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Maestro bueno, en este momento, Señor, acudimos a ti para pedir la gracia de la intercesión perfecta de María nuestra Madre, clamando, Señor, que a través de esa oración maravillosa de nuestra Madre, la Reina del Cielo, tengamos la oportunidad de estar cada día más cerca de tu corazón. Concédenos, Señor, tu bendición para que seamos fortalecidos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre de Jesús para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridas hermanas en el Señor, hemos ido hablando y avanzando paso a paso en el crecimiento espiritual que Dios nos está llamando. Hemos iniciado en esta segunda fase después de haber colocado los cimientos en la oración. Hemos estado conversando sobre la Sagrada Eucaristía. Hemos profundizado de manera general en algunos aspectos importantes de los sacramentos y hoy es necesario que nos podamos dar la oportunidad de darnos cuenta que nuestras comunidades son espacios de crecimiento espiritual. Claro está, cuando dejamos que el fluir del Espíritu Santo sea el que gobierne el caminar de nuestra iglesia. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la familia es una iglesia y que la iglesia es una familia que está sostenida por la gracia de la fe. Teniendo ello en cuenta, te invito entonces a que podamos dar comienzo a nuestro tema. La vida cristiana no es un camino solitario. Desde los orígenes en que el Señor fue organizando, fundando esta que es su iglesia, nos está llamando a que cada uno de nosotros podamos vivir en comunidad en torno a la cruz de Cristo, que es el símbolo de nuestra fe, como una gran familia que ha recibido al pie de la cruz a María nuestra Madre, esa Madre que nos acompaña en el caminar y que cuando estamos experimentando la soledad del desierto, es ella quien se acerca a cada uno de nosotros para podernos alentar, fortalecer y conducirnos a la gracia del Padre. Al igual como nuestros hermanos en Chile, acá ahora estamos celebrando también lo que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y precisamente por ello es que no nos hemos podido reunir el sábado pasado. Había una actividad en la parroquia y hemos tenido que participar. Así que les agradezco su comprensión y a la vez presento nuevamente las disculpas del caso. Esta que es iglesia donde el Señor no nos llama a un caminar solos, se describe en la Sagrada Escritura a través de confrontar el texto con las primeras comunidades en Primera de Corintios capítulo número 12 27 como un cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es un cuerpo místico, es un cuerpo de cierta manera expresado en la gracia de la resurrección del Señor. Y cada creyente es un miembro vivo. Escúchame, por favor, que recibe pero también aporta. Esta doble dimensión debe existir en nuestra iglesia. Es por ello que nuestra amada iglesia, a través del magisterio y los últimos pontífices, nos ha estado insistiendo que cada uno de nosotros debe estar en salida. Nos dicen nuestros obispos aquí en América Latina desde el año 2008 a través del Congreso y el momento de comunión que han tenido de Aparecida, que tenemos que ser discípulos misioneros de Jesucristo, que estamos en salida, que recibimos, claro que sí. Cada uno de nosotros tiene su propia necesidad y realidad donde necesitamos que Dios intervenga, pero también estamos como hijos de Dios en la obligación cristiana de dar a los demás, de dar de lo mismo que hay en nuestro corazón. El Papa Francisco, que goce de la gloria de Dios, nos decía, nadie se salva solo.
escúchame por favor, como un individuo aislado. Cuando tú y yo lleguemos a la presencia del Señor, no vamos a poderle decir es que hacía esto por mi hermano, por mi hermana, reaccionaba de esta manera porque me presionaban. No vamos a poderle decir eso porque el juicio es personal. Pero nadie que está impactado por la gracia del Espíritu Santo se salva solo, sino que nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de las relaciones interpersonales. Por eso Jesús decía que tú y yo, católicos del Señor, hijos amados de nuestro buen Padre, que estamos en un combate espiritual y que anhelamos crecer espiritualmente, somos sal y luz de este mundo. Mi querida hermana, esto nos lo dice el Papa en Fratelli Tutti en el numeral 54. ¿Qué es entonces este caminar de la iglesia donde no nos salvamos solos? Para poderlo entender, tenemos que recordar que Jesús ha fundado una comunidad, un cuerpo místico, una sola iglesia. No, simple y sencillamente para crear una institución humana que hiciera honor a su nombre y le diera adoración, honor y gloria, sino para continuar su presencia viva aquí en el mundo. Y por eso he querido colocarte aquí al costado esta pequeña imagen. Sin la piedra angular, sin esta iglesia que Jesús ha fundado, sin que nosotros seamos parte activa de esa iglesia, los hijos de Dios estamos dispersos por el mundo y no podremos alcanzar la gracia de la salvación si no es a través de la común unión, a través de la verdad, a través de esa vida revelada en la persona de Cristo, pero también a través de nuestras realidades eclesiales. Cuando nosotros nos encontramos en este punto, mi querido hermano, me gusta enfatizar y recordar que cuando Bartimeo y estaba clamando que había escuchado al maestro y estaba clamando que lo acercaran a él, habían dos grupos de personas. Un grupo de personas que lo animaba y lo motivaba a que se pudiera de pie y se acercara al maestro. Y gloria a Dios por ese grupo de personas. Pero también había otro grupo que le decía, cállate, me estás interrumpiendo, no me dejas escuchar, silencio, porque es entre el Señor y yo y tú estás haciendo un ruido que no dejas que pueda concentrarme. Cuidado, querida hermana, porque ninguno de los dos grupos es a quien nosotros debemos seguir. Nosotros somos parte de una comunidad, somos parte de este cuerpo místico, la iglesia. Pero la cabeza no es ni mi hermano de la izquierda o de la derecha, sino simple y sencillamente hay una sola cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo nuestro Señor. A continuación, quiero explicarte las principales razones desde la perspectiva bíblica, teológica, patrística y lógicamente desde el magisterio de nuestra iglesia, para continuar su misión salvífica hasta el fin de los tiempos. Cristo Jesús no ha venido solo a predicar, sino a reunir un pueblo nuevo en el que Dios habita. ¿Te recuerdas tú la parábola de las ovejas? Dice el Señor que dejó a las 99 con tal de ir a buscar una sola. Y es necesario que tú y yo nos recordemos de dónde el Señor nos ha traído, qué es lo que el Señor ha hecho para podernos salvar. A través del Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y 20, nos dice la Sagrada Escritura, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo, mi querido hermano? Hasta el fin del mundo. Pero esa presencia de Jesús Eucaristía es la que nos une a nosotros en la fe, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa presencia de ese Dios real en ese pequeño pedacito de pan, pero también en la presencia de mi hermano de la derecha y de la izquierda. Y muchas veces en nuestras comunidades, en vez de nosotros estar en comunión y amarnos en la gracia de la fe, nos armamos unos contra otros. Y el Señor decía,
ámense. Y nosotros lo hemos transformado en ármense. Y terminamos generando divisiones porque el hermano no pensaba como yo pensaba, porque no se hizo lo que yo consideraba, y la iglesia deja de ser el instrumento visible que Dios quiere para poder salvar. La iglesia entonces es el instrumento visible a través del cual el Señor actúa invisiblemente. Así lo afirma el Concilio Vaticano II a través del documento Lumen Gentium en el numeral 48. Cristo instituyó su iglesia como sacramento universal de salvación. ¿Cómo la instituyó? Como sacramento universal de salvación. Y para poder entender la gracia de sacramento, en el tema anterior te compartía una definición que te invito a que la vuelvas a escuchar si es que no te acuerdas de esta gracia. Además de ello, tenemos que saber que Cristo funda la iglesia cristiana esencialmente para que sea una comunidad de amor. Desde el libro de Génesis, el mundo fue creado para que el hombre, el ser humano, no viva solo. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, le creó la ayuda idónea, dice la Sagrada Escritura. Y en el texto sagrado dice, sacó del hombre una costilla y de ella formó a la mujer, porque el hombre no puede estar solo, pero cuando me refiero a hombre, no me refiero únicamente a nuestro ser sexuado, sino a la naturaleza humana en general. El pecado destruye esa unidad, rompe la comunión con Dios y por lo tanto genera división en nuestras comunidades. Y nuestras comunidades son cualquier cosa menos un lugar que nos ayude a crecer espiritualmente. Pero cuando nosotros estamos unidos a Cristo, la comunidad eclesial reconcilia, reúne a sus hijos, así como el buen pastor dejó a las 99 para ir por aquella oveja que se había perdido. Y nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 18 y versículo número 20. Escucha por favor porque esto es esencial. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, decía el Señor, yo estaré ahí presente. Donde dos o tres. Por eso es que los papas nos han insistido, el Papa Juan Pablo II resaltaba mucho este hecho de que la iglesia está presente en los hogares y nuestros hogares son pequeñas iglesias domésticas donde dos, esposo y esposa, si es que no hay familia que les acompañe, están rezando unidos en oración. Ahí está el Señor. Y lógicamente, si hay hijos en nuestra familia y los incluimos en los momentos de oración, enhorabuena. Por eso el Señor dice, donde dos o tres o más hay reunidos en mi nombre, ahí estaré presente yo, decía el Señor. Jesús forma entonces una comunidad de discípulos, no solo de individuos aislados que pretenden salvarse con sus propias fuerzas, desinteresándose de los demás, sino que elige a 12 apóstoles representando a las 12 tribus de Israel, unidad, comunión, para iniciar un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo es el que nos hace referencia el Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, del versículo 1 a el 4. ¿Para qué el Señor fundó la iglesia? Esta comunidad que nos invita a crecer en santidad. Lo primero nos dice Lumen Gentium, numeral 5. La iglesia es signo e inicio del reino de Dios. Mira qué bonito lo que nos dice nuestra amada iglesia. La iglesia es ¿qué? Un signo, pero también es el inicio del reino de Dios aquí en la tierra. No es un reino en plenitud porque aún está en proyección, pero sí lo anticipa y hace presente esa gloria de Dios aquí en la tierra, de tal manera que cuando tú y yo comulgamos, querido hermano, querida hermana, hasta los ángeles se hacen a un lado porque estamos con el Rey de Reyes y el Señor
de señores. Nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo número 17 y versículo número 21. El reino de Dios está en medio de ustedes, querida hermana, querido hermano. Qué maravilloso es el Señor. ¿Dónde está el reino de Dios en el cielo? Sí, en ese cielo que nosotros proclamamos en el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, ahí está presente el Señor. Pero Él enfatiza y está presente de una manera más real y personal, diciéndonos que está en medio de nosotros. Y donde dos o más, dice el Señor, ahí estaré yo. En medio, ahí está el Señor, querido hermano, querida hermana. Y nos dice el Evangelio según San Mateo, versículo 16-19. A ti le dijo a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Nuevamente, no existen católicos a mi manera. Esta es una expresión que he escuchado muchas veces. Hermano, es que yo soy católico, pero yo no voy a misa porque los sacerdotes, yo no voy a misa porque, y empezamos a inventar una y mil excusas. Mi querido hermano, mi querida hermana, a través de la iglesia que Jesús fundó, es que nosotros tenemos la oportunidad de acceder a los sacramentos. Y decíamos en nuestra reunión anterior que los sacramentos son esos signos sensibles que producen en el alma la gracia santificante. Y solo y únicamente a través del magisterio petrino es que el Señor nos regala esta gracia. ¿Para qué más el Señor fundó una iglesia? Para que sea el cuerpo místico donde Cristo es la cabeza. San Pablo lo expresa de una manera clara y sin espacio al error o la confusión. Él nos dice en Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 27, ustedes son el cuerpo de Cristo. Mira qué maravilloso. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Tú y yo. Pero también aquel hermano, mi querida hermana, que en la comunidad quizás no nos cae tan bien. Aquel hermano que nos purifica con sus acciones, aquel hermano que nos pone a prueba con su pensar, también ese hermano es cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura, y cada uno en particular, un miembro de este cuerpo místico de nuestro Señor. Este cuerpo no es un cuerpo metafórico o únicamente extraído de alguna idea o parábola. Es una realidad espiritual, pero también al ser una realidad espiritual, es una realidad sacramental, donde cada bautizado participa en la vida, en la misión y en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Sagrada Escritura, si uno cae, otro lo levanta. Y esa es la gracia de crecer en comunidad. ¿Para qué el Señor fundó a la iglesia? Para ser madre y maestra en la transmisión de la fe. Cristo, mi querida hermana, nos ha entregado a través de los apóstoles la gracia de que se pueda recibir la enseñanza del Evangelio. Y esta enseñanza es bautizarán y formarán discípulos. Así lo dice en San Mateo 28, número 19. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y sigue y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia, querido hermano, como maestra, querida hermana, es definitivamente una custodia donde la revelación del verbo se interpreta a través de la Sagrada Escritura y se transmite de forma integral con la ayuda del Espíritu Santo. Así nos dice el documento conciliar Dei Verbum en el numeral número 10. ¿Para qué el Señor fundó una iglesia? Para hacer hogar y comunión para sus hijos. Mi querida hermana, mi querido hermano, he tenido la oportunidad de tener un testimonio de un hermano en la diócesis de Talca, Chile, que me compartía en un momento, ¿sabes qué? En el conflicto armado que hubo aquí en Chile y la persecución que hubo
Para mí la iglesia realmente fue una familia donde me acogieron, me protegieron, me guiaron, me acompañaron, me dieron alimento, me dieron vestido. Y por eso es que yo estoy tan agradecido con mi iglesia, porque ella era mi familia. No únicamente un referente, sino todos a través de la gracia del Espíritu Santo íbamos en un solo caminar. Nos dice Efesios capítulo número 2, versículo número 19. Ya no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermosa es la Sagrada Escritura. Ya no somos forasteros. Y Jesús le decía a sus apóstoles, a ustedes, ya no los llamo siervos, porque un siervo no conoce lo que hace su amo. A ustedes los llamo, escucha qué maravilloso es nuestro Dios. Los llamo amigos, porque ustedes están cerca, porque ustedes son miembros de esta familia. Y esta familia está sostenida por la gracia del Espíritu Santo. Y nos tenemos que sostener unos a otros. Nos tenemos que dar consuelo. Nos tenemos que acompañar, pero atención, también nos tenemos que corregir, nos tenemos que alimentar y tenemos que interceder unos por otros para que alcancemos la gracia de la santidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, decimos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y escucha, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes decimos en la Eucaristía, hermanos, para que pidan por este pobre pecador. Mi querido hermano, mi querida hermana, estoy pidiendo la ayuda de mi hermano en la fe. No lo conozco, no sé quién es, pero aún así esta fórmula litúrgica nos recuerda que Jesús ha fundado una sola iglesia que tiene que sostenerse mutuamente, consolarse, acompañarse, corregirse, alimentarse, pero también tiene que interceder para que juntos alcancemos la gracia de la salvación. Ella, nuestra iglesia, es como una madre que cuida de sus hijos hasta llevarlos a la plenitud. Los padres de la iglesia, por ejemplo, San Cipriano de Cartago en el siglo III, nos decía, no pueden tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Te lo vuelvo a repetir, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. No hay margen de error. Quien dice que ama al Padre tiene que amar también a su iglesia. Y quien ama a la iglesia no ama a ese cuerpo místico, sino que ama a la totalidad de la gloria de la comunión con el Padre. San Agustín nos decía de la siguiente manera, Cristo y la iglesia son uno solo, un solo Cristo total, la cabeza y el cuerpo. Ambos dan vida a esta iglesia mística en la cual tú y yo formamos parte. Mi querida hermana, entonces podemos decir, mi querido hermano, que Cristo no fundó una espiritualidad aislada, sino una comunidad visible, una comunidad santa, pero también una comunidad humana que en medio de nuestra fragilidad reconoce la grandeza de Dios. Por lo tanto, la iglesia, nos decía San Francisco, es un hospital, el Papa Francisco es un hospital de almas. Un hospital de pecadores. Mi querida hermana, mi querido hermano, no somos santos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y por eso es que estamos hablando de un crecimiento espiritual, que nace esta iglesia desde su costado en la cruz y que vive de la Eucaristía y que camina junto como un pueblo hacia la santidad de ese Dios que nos ama. Y he querido colocarte aquí algunas citas bíblicas y una frase de Lumen Gentium. ¿Qué es la iglesia entonces? Efesios 5:25 en adelante. Es la esposa amada del Señor. ¿Qué es la iglesia? Primera de Corintios 12, el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Primera de Corintios 3:16, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia
es el pueblo santo. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué es la iglesia? Es sacramento universal de la salvación. Lumen Gentium 48. Querida hermana, querido hermano, y tú y yo somos parte de esta iglesia que recibimos, pero también estamos llamados a dar. Querido hermano, pero ¿y cómo hago eso? Teniendo en cuenta los fundamentos bíblicos de la Sagrada Escritura. El primero, la iglesia nace del amor de Cristo y por lo tanto estamos llamados a compartir el amor de nuestro Dios. Cuando tú le vayas a ayudar a tu hermano en una corrección fraterna, no se trata de que le señales, sino que se trata de que viendo tú la viga que tienes en tu ojo, ayudes al hermano a que también pueda crecer en la gracia de la santidad. Es por eso que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en la gracia de Pentecostés, nace una comunidad unida en la fe, en la oración, en el pan compartido, pero sobre todo en la fraternidad. No se trata de una estructura, sino de una comunión viva, de una comunidad viva de hermanos en la fe. A Jesús le decían: afuera está tu madre y tus hermanos. No se refiere el texto en el original a hermanos de sangre, sino que cuando la Sagrada Escritura habla de hermanos, se refiere a parientes cercanos, tíos, primos, primas, hermanos, hermanas. Por lo tanto, este proceso donde nuestros hermanos separados en la fe dicen que María tuvo más hijos está errado, dado que no hemos comprendido el sentido original del texto sagrado. Se trata entonces donde Jesús nos dice: mi madre y mis hermanos son todos los que son parte de esta amada iglesia. Hechos 2:44. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. ¿Tenían qué? Todo en común. Segundo aspecto bíblico sobre la fundación de la iglesia como familia es que ese amor que hemos recibido de Dios también tiene que ser un amor fraterno. Por eso es que Jesús nos enseña a decir Padre nuestro. No dice Padre mío, dice que Padre nuestro, porque el amor fraterno, querido hermano, querida hermana, es un signo de madurez espiritual. Yo sé que mi hermano tiene debilidades, pero yo no estoy aquí para juzgarlo, señalarle, sino que estoy para poderle abrazar al igual como Cristo me abraza a mí. Y juntos, en medio de nuestras debilidades, prefiero, decía el Papa Francisco, una iglesia herida que se está lamiendo sus propias heridas, pero que está en salida, que está en misión, que está ayudando a otros, a una iglesia encerrada, que solo es una autorreferencia. La caridad entre los hermanos tiene que ser, para la gloria de Dios, una señal de que Dios está habitando en nuestro corazón. Nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 13 y versículo número 35. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué conocerán que somos discípulos de Dios? En que se aman los unos a los otros. Querido hermano, ¿sabe qué? Yo amo mucho a mi hermana Rosalinda, que creo que está en Chile. Qué bueno, querido hermano, pero su hermana que está ahí en la comunidad. No, hermano, ¿sabe qué? Yo amo mucho a Ebefer, que está en Estados Unidos. Gloria a Dios, querido hermano, y sígala amando. Pero usted tiene que recordar que el Señor le está llamando para que muestre la caridad, no con nuestra hermana Rosalinda, Ebefer o Betty, sino que mostremos ese amor fraterno ahí donde estamos. Por eso es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento, que es tan importante como el primero: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ay, hermano, pero si le contara, en la pastoral cada vez que yo llego se me quedan viendo feo. No sé ni qué les he hecho, pero yo entro y siento que el ambiente se forma tenso. Querido hermano, querida hermana, en esto los conocerán, conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Que el Señor nos dé esa gracia. El magisterio de la iglesia nos recuerda que la iglesia es una casa, pero también
es una escuela de comunión, una escuela donde yo aprendo a amar a mi hermano con sus virtudes, con sus defectos. No significa consentir lo malo que mi hermano tiene, sino que yo no estoy para ser juez de los demás. Nos dice el catecismo de nuestra amada iglesia en el numeral 959, pero también nos dice en el numeral 1253, la fe necesita la comunión de los creyentes. El Concilio Vaticano II en Lumen Gentium número 4. La iglesia es el pueblo de Dios reunido por la unidad del Padre, la unidad del Hijo, la unidad del Espíritu Santo, ese Dios trino que están eternamente unidos y que nos invita, Evangelio según San Juan 17. Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, la comunidad eclesial, nuestra comunidad, querido hermano, querida hermana, es un lugar donde la fe crece, donde la fe se purifica, pero también, mi querido hermano, donde la fe se prueba y se fortalece. Padre nuestro, decimos. Entonces, mi querido hermano, tenemos que descubrir que la comunidad es un espacio de sanación, es un espacio de corrección, pero también es un espacio de misión. ¿Por qué? Porque la iglesia nos sostiene en los momentos de prueba, como lo hacía la comunidad de los primeros cristianos cuando eran perseguidos. ¿Por qué la comunidad es un espacio de sanación, corrección y misión? Porque nos corrige fraternalmente y nos ayuda a cada uno de nosotros a guiarnos en la verdad. San Mateo capítulo número 18, versículo de 15 al 20. Porque Jesús nos envía a la misión, animándonos por la fuerza de su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros pueda dar frutos espirituales. Hebreos 10:24 animándonos unos a otros y en el amor, en las pruebas, en las buenas obras que el Señor nos regala. Veamos entonces cada uno de estos aspectos, porque la iglesia no es una simple reunión de creyentes, sino un misterio de comunión, donde cada miembro está llamado a crecer en la santidad junto a los demás. En la iglesia a través del Espíritu Santo, tenemos que descubrir que el Señor actúa sanando las heridas, corrigiendo con caridad y enviando a la misión. Por lo tanto, la comunidad no es un lujo opcional donde yo tengo tiempo para ir a la iglesia o no, sino que es el ambiente natural por el cual madura la fe espiritualmente. ¿Por qué la comunidad es un espacio de sanación? Nos dice la carta a Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Confiesen sus pecados unos a otros. Pero atención, no solo es señalar, te he estado comentando, sino que dice, y oren unos a otros para que sean sanados. La Sagrada Escritura es clara. La comunidad cristiana sana las heridas del pecado, ¿mediante qué? El perdón y mediante mediante los sacramentos. También sana las heridas emocionales mediante la acogida, mediante la escucha, mediante la comprensión. Y en Aparecida se recomienda de que exista una pastoral de escucha. Se recomienda de que en nuestros templos seamos nosotros los que acogemos a nuestros hermanos en la fe, pero también se sanan las heridas espirituales mediante la oración, mediante la intercesión y mediante la verdad. ¿Sabes qué? Tú no tienes espacio en esta comunidad porque te has casado y lastimosamente tu matrimonio no funcionó. Momento, querido hermano, querida hermana. Tiene que sanar las heridas espirituales, emocionales y las heridas del pecado mediante la oración, la intercesión y mediante la verdad. Somos una comunidad
donde cada uno de nosotros acoge al hermano en la fe. No debemos señalarnos, tenemos que acoger a nuestros hermanos en la gracia de la fe. Y si tu comunidad no tiene esa virtud, para ello quizá el Señor te ha traído a este curso, para que tú seas el promotor que ayude a que tu comunidad sea un espacio de sanación. ¿Qué nos dicen los testimonios de vida? En Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos vivían unidos. Nadie, ni uno solo, estaba solo o abandonado. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. San Benito decía que en el monasterio debía ser una escuela de servicio para el Señor, donde Él nos orienta, nos empuja y nos lleva a donde el alma pueda ser curada a través de una comunidad. Segundo, la comunidad es un espacio de corrección fraterna. Si te das cuenta, en este momento he querido colocarte una imagen al costado. ¿Qué están haciendo todos? Construyendo su iglesia, reparando su iglesia. Y nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, versículo número 15. Si tu hermano peca, escucha, corrígelo en privado. No se trata de corregirlo en privado con otra persona cuando él no está presente, porque eso es chisme y murmuración. Se nos invita, querido hermano, querida hermana, a que lo corrijamos en privado. Hermano, discúlpame, hermana, discúlpame, pero creo que esto que estás haciendo no es correcto. Te agradecería si lo pudieras dejar de hacer o que lo consultes con alguien para que te ayude a saber si estás caminando de una manera correcta. Dice la Sagrada Escritura, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. La corrección fraterna, ¿qué es entonces? Es un acto de caridad. No es un juicio. Tú. No, 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 no. Es un acto de caridad. ¿Qué es la corrección fraterna? Es un camino de verdad que nos ayuda a no permanecer en el error. ¿Qué es la corrección fraterna? Es una muestra de compromiso con el crecimiento de mi hermano. Recuerda, hemos estado hablando antes que la salvación no es de una manera individual, sino que yo llevo a mis hermanos en la fe. Santa Teresa de Ávila practicaba y promovía la corrección con humildad, como medio de una purificación comunitaria. San Francisco de Sales decía, la corrección debe venir del amor. Escucha, ¿de dónde tiene que venir la corrección? Del amor. No se trata de que yo me sienta más que el otro. No, 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 no. La corrección tiene que venir de el amor, nunca de la impaciencia, porque si proviene de la impaciencia, vamos a terminar lastimando a nuestro hermano en la fe. Y tercero, la iglesia entonces está llamado a ser una comunidad como un servicio de misión. Jesús decía, así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. La comunidad es el lugar, querido hermano, querida hermana, donde se forma el discípulo misionero y luego se le envía a evangelizar. ¿Cómo debemos evangelizar? Con la fuerza del testimonio fraterno. ¿Sabes qué? Tus palabras son muy bonitas, pero tus actos hablan más fuerte. Y me doy cuenta que no están en paralelo con lo que tus labios dicen. Cuidado, nuestra forma de evangelizar tiene que ser como con la fuerza del testimonio fraterno. Vean qué bueno y grato es, dice el salmista, ver a los hermanos en unidad. ¿Cómo debemos evangelizar? En común unión con otros, no en aislamiento, como parte de un cuerpo que está en movimiento y que está creciendo. Las primeras comunidades, Hechos de los Apóstoles 13:1-3, partieron y crecieron así desde Antioquía, donde habían
comunidades orantes y misioneras. Y hoy nuestras parroquias, nuestros movimientos de base, nuestras comunidades, etcétera, tienen que seguir siendo plataformas, mi querido hermano, donde hay un envío misionero constante, porque la comunidad es sanadora, cura las heridas espirituales y emocionales, es correctora porque ayuda a crecer en la verdad y en la santidad, es misionera porque impulsa a llevar la alegría del Evangelio, nos decía el Papa Francisco. No estamos solos, mi querida hermana, mi querido hermano. Dios ha querido que la santidad se viva en comunión, porque solo se puede crecer verdaderamente a través del amor. No se puede crecer a través del juicio, no se puede crecer a través del señalamiento, sino el amor de unos a otros. Proverbios capítulo número 27, versículo 17. Como el hierro se afila con el hierro, así se afila con el hombre con su compañero. Mi querida hermana, mi querido hermano, necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Ejemplos que nos hablan de ello. San Francisco de Asís vivía en una comunidad con sus hermanos, buscaba el consejo fraterno y amaba la corrección evangélica. Santa Teresa de Ávila reformó comunidades para que fueran espacios de oración, de caridad y verdaderos lugares de encuentro donde juntas buscaban al Señor. San Juan Bosco creía que sin comunidades no habría santidad y fundó un sistema basado en la razón, en la religión, pero sobre todo en el amor. Y San Francisco era alguien que hablaba de todos como hermano, pero alguien especial que llevo grabado en el corazón es San Alberto Hurtado, que él nos decía que un fuego enciende otro fuego. Y el fuego de la alegría que hay en mi corazón, querido hermano, contagia a alguien más. Pero también, si en mi corazón hay frialdad, cuidado y alerta, porque lo que voy a compartir es frialdad. Entonces, quiero entregarte una pequeña invitación para esta semana. Una tareita hasta el día sábado si el Señor no lo permite. ¿Por qué? Porque quiero invitarte a que identifiques una persona de tu comunidad con la que necesitas reconciliarte. Ay, hermano, ¿sabe qué? Yo soy la monedita de oro. Todos me quieren en mi parroquia. Gloria a Dios, mi querida hermana, que todos te quieran en tu parroquia. Pero si hay alguien con quien no tienes un vínculo tan fuerte como lo tienes con otro, escríbelo en una hojita y proponte, si el Señor te lo coloca en el corazón, escribir un acto de caridad para él, para ella. Segundo, haz una oración por esa persona. O si puedes, por 5 miembros de tu comunidad, mencionándolos por nombre. Señor, ¿sabes qué? Te pido por mi párroco que no entiendo lo que hace. Yo le digo A y él dice B. Yo le sugiero una cosa y él dice todo lo contrario. Ora por él, querido hermano, querida hermana. ¿Sabe qué, hermano? El catequista, no lo sé. Tenemos que interceder por ellos. Para finalizar, con una práctica de amor. Por ejemplo, en la Santa Eucaristía, acércate a Él y dale el abrazo de la paz. Visita a un enfermo junto con él, con ella. Ayuda en fraternidad a alguien que está necesitando. Y así te aseguro que tu corazón irá limando esas asperezas. Bien, es entonces el tema que he querido compartir contigo el día de hoy. Abrimos la ronda de preguntas. Te escucho. Bendecida noche, mis queridos hermanos, hermanas, aquellos que no he podido saludar todavía. Les escucho en el nombre del Señor. Dudas, inquietudes, traumas complejos, como siempre les menciono. Hermanito Tony, buenas noches, hermanitas. Dios les bendice. Hermanita Vero, bendecida noche. Bendecida noche, hermanito. Quería hacerle una preguntita con respecto a la comunidad entre hermanos. Hay algo que me llamó mucho siempre la atención en la iglesia
con respecto a un padre, decía, si tu iglesia necesita ayuda, no es necesario que les digas a los demás, sino que tú, aunque sea si le falta un clavo en la pared para poder colocar algo, hazlo tú sin estar como diciendo, vanagloriándote, "Ah, yo lo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer el otro". Pero ocurre que a veces yo he notado que nadie se atreve, padre, hermanito Tony, a hacer eso. Están pensando primero cómo quiero quedar bien con el padre. Y la verdad eso a mí me fastidia, porque yo pienso si somos comunidad que debemos ayudarnos entre nosotros en la iglesia en unidad, ¿por qué hay ese comportamiento de las personas? Pues que realmente lo hacen por compromiso simplemente para ir y ahí quedó. Esa es una duda que siempre he tenido, hermano Toro. Muchas gracias, hermanita Vero, por su pregunta. Recordemos que el Evangelio es claro y es específico. Que tu mano izquierda no sepa lo que ha hecho la derecha. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un acto de caridad, no necesitamos como aquel que estaba pavoreándose de que iba a depositar una gran ofrenda, porque simple y sencillamente la ofrenda que agradó al Señor fue la ofrenda de la viuda silenciosa, no por la cantidad que estaba depositando, sino por la actitud con que lo hacía. Y por eso, mi hermanita Vero, estamos hablando de que la comunidad cristiana, nosotros como hijos de Dios, tenemos que reconocer que la comunidad es para la gloria de Dios un espacio de sanación, un espacio de corrección y un espacio de misión. Cuando nosotros hablamos de sanación y de misión, qué bonito, querido hermano. Eso es lo que a mí me gusta. Yo quiero que mi comunidad sea así. Pero cuando hablamos de corrección, cuidado, porque ahí las cosas cambian. Y más si yo quiero hacer las cosas solo para quedar bien con alguien. Eso no está bien, no está bien. Y también tenemos que comentarlo, ¿sí? Ahora, al respecto de si hacer o no hacer, por ejemplo, en nuestras parroquias, necesitamos a veces autorización. Y necesito decirle al padre y al párroco, ¿sabe qué? Padre, quiero hacer esto. ¿Me autoriza? Y si él autoriza, pues enhorabuena, porque yo no puedo llegar a la parroquia, colocar un clavo y colocar la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, de quien como centro misionero tenemos la devoción principal. Necesito la autorización del párroco, pero lo que determina ese hecho, si es bueno o es malo, mi hermanita Vero, es la intención con que lo hacemos. Si yo estoy buscando que todos me vean, lastimosamente no voy a recibir el fruto correcto de lo que estoy sembrando porque mi semilla, la que estoy sembrando, no tiene una buena intención. Pero también está que el Señor se aprovecha de los malos momentos que nosotros tenemos para hacer algo bien. Les compartí en el Ministerio de Intercesión o en una prédica del día viernes, no me recuerdo en qué actividad fue, les compartía que había una persona que era una persona que tenía fe en su corazón. Y en la parte inferior eran dos pisos. Esta persona clamaba, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y día tras día era lo mismo. Pero en el segundo piso había una persona que era una bruja. Y cuando la escuchaba decir, Dios mío, se enojaba y se cruzaba de brazos. Así que un día decidió darle un escarmiento, según ella. Fue a hacer las compras del supermercado y llegó y tocó la puerta de su vecina del piso inferior. Y le dijo, ¿sabe qué? El diablo le manda esto. Y le entregó una canasta de víveres completa. ¿Cuál era la intención con que esta persona estaba llevando esa canasta de víveres completa? Hacer quedar mal a aquella persona que tenía la gracia de la fe. Pero, ¿cómo respondió aquella persona que estaba en el primer piso? Gracias, Señor. Que Dios Porque te lo cuando pague. tú mandas,
hasta el diablo obedece. Amén. Entonces, mi hermanita Vero, sí, duele en el corazón cuando hay personas que solo quieren buscar su propio beneficio, aún en medio de nuestra comunidad. Pero también recordemos que estamos mencionando que somos una comunidad, un hospital de almas, y tenemos que ayudar a nuestro hermano en la corrección fraterna. Hermano, ¿sabes qué? Creo que esto lo estás haciendo únicamente por vanagloriarte. Y si bien Dios utiliza hasta ello, para poder bendecir a nuestra comunidad, quizá deberías purificar eso. ¿Sí? Y nos dice la Ujú. Sagrada Escritura que si ese hermano nos escucha, habremos ganado un hermano para el No, cielo. el cielo. Claro está que también existe la posibilidad que nos digan, ¿y qué te has creído tú? Y en vez de ganarnos un hermano, vamos a resultar señalados. Pero Ujú. recordemos, no estamos trabajando para para esta tierra. Si nosotros compartimos algo y lo hacemos con el amor y desde el amor, tarde o temprano, aquel hermano terminará escuchando. Ahora, si el enemigo me está utilizando para sembrar rencor, división, esa es otra realidad también que se hace presente en nuestras comunidades. Amén, mi hermanita Vero. Ujú. Ven, muchas gracias, hermanito. Gloria a Dios y tenemos que orar. Por eso decíamos, no se trata de juzgar o señalar, sino que también tenemos que interceder por nuestros hermanos. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, alguna pregunta? Bien, si no hay, Es difícil mi cuando hermano, se vive en comunidad la convivencia y cuando hay muchos apostolados y se quiere, siempre quieren ser protagonistas. Entonces, por eso estamos siempre llamados a eso, a orar mucho por ellos para que haya esa comunicación y esa solidaridad entre hermanos sea efectiva y eficaz. amén. Y no es una realidad de este tiempo, ¿ah? Recordemos que Mm, la Sagrada Escritura nos narra en Hechos de los Apóstoles, es que yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy... Viene desde los comienzos, mis queridas hermanas, porque está en nuestra naturaleza. Pero lastimosamente tenemos que luchar contra ella. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque sería fácil que nos quedáramos de brazos cruzados viendo que todo sigue igual. Sí, pero tenemos que luchar contra ello. Por eso es que les decía en la primera reunión de este curso que somos sal y luz de este mundo. Pero entonces, hermanos, yo voy a crecer espiritualmente y el resto de hermanos que se unan al curso. No, 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 no. Dios me está llamando, mi querida hermana, para que yo sea sal, para que tú seas sal, para que yo sea luz, para que tú seas luz en el nombre del Señor. Amén. Aún de lo difícil que sea. El día de ayer hemos tenido una procesión de la Virgen del Carmen y nos tocaba que hacer un altar. Lo hemos hecho como comunidad, pero en el momento en que ya tocaba que realizar la oración frente a la Virgen del Carmen, nos decían hay que agradecer a cada uno de los grupos y yo era parte de uno de esos grupos que había hecho el altar. Así que no iba a estar y agradecemos a los hermanos del centro misionero si yo mismo soy centro misionero. Entonces, ¿cómo se hizo, mi querida hermana? Y agradecemos a todos los hermanos en la fe que han ayudado a construir este altar, a las familias, a los hermanos, a los vecinos. Es una forma diferente. Y es lo que tenemos que hacer para construir la unidad. No solo soy yo, no solo es mi grupo, sino que tenemos que fortalecernos en la esperanza. Amén. 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 ¿Algo otro comentario? Muchas gracias a nuestras hermanas que han participado. ¿Algo otro comentario? Bien. Agradecer al hermano Pedro por estas enseñanzas. Que Dios le bendiga y sigamos creciendo de su mano. Gloria al Señor.
y a ustedes por soportarme tanto tiempo, mis queridas hermanas. Gracias, de verdad, muchas gracias y que el Señor transforme en bendición este tiempo que también ustedes separan para el Señor. Y más bien, usted que nos soporta tanto, que tanta pregunta que le hacemos. Pero les decía a mi hermanita Vero que las preguntas son dudas y lo que es duda es oscuridad. Sí, si en mi capacidad humana está el poder ayudar a responderles, lo haré con todo gusto. Pero también soy consciente de que hay muchas cosas que desconozco y que están fuera del alcance que el Señor me ha regalado. Por eso les decía, si en algún momento no les puedo ayudar, les diré, hermano, hermana, discúlpeme, lo voy a averiguar y le comento. Porque lógicamente somos humanos y hay muchas cosas en las que también tengo que seguir creciendo de manera personal. Amén. Amén. Amén, mi hermanita, Hacemos porque entonces nuestra oración. todos los días aprendemos algo bueno. Sin duda alguna, sin duda alguna. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te invito, si te es posible, a que cierres por un pequeño momento tus ojos. Con tus ojos cerrados delante del Señor y bajo la gracia del Espíritu Santo. Te invito a que en este momento tú mismo, tú misma, veas tu comunidad. En mi caso, como centro misionero católico, ¿cómo está la unidad entre la comunidad de misioneros, entre los hermanos del equipo de servicio, entre las personas que asisten a las reuniones? Examina en tu comunidad parroquial, querida hermana, en el silencio de tu corazón, si estás viviendo, si estás teniendo la oportunidad de experimentar a través de la comunidad un instrumento que te ayude a crecer en la fe. Te doy un momentito a solas con tu Señor para que delante de Él puedas ver tu comunidad. Señor, en mi comunidad parecemos perros y gatitos, peleándonos unos con otros. En mi comunidad, Señor, muchas veces solo está el querer sobresalir más que los demás. Yo soy el que ha hecho esto, yo soy el que ha hecho aquello. Hermano, ¿sabe qué? En mi comunidad hay una división tan grande que no se muestra el amor del Evangelio. Junto a ello, el Señor me permite hacer una pregunta más. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para dar solución a aquella falta de unidad? Señor, danos la oportunidad de que en nuestro crecimiento espiritual podamos impactar a nuestras comunidades, empezando por la comunidad de nuestra familia, siguiendo por la comunidad donde nos reunimos eclesialmente. Danos la oportunidad, Señor, que seamos la sal que lleve la alegría del Evangelio a quien la pueda necesitar. Danos la oportunidad, Señor, que también a través de nuestra comunidad podamos crecer espiritualmente. Permite, Señor, al igual como María nuestra Madre, que nuestro corazón pueda ayudar a quien lo necesite, que podamos interceder por aquel que está débil y que podamos acompañar, Señor, a aquel que está frágil. Ayúdanos a ser sal y luz de nuestras comunidades, siendo, Señor, portadores de tu santo evangelio. Así lo pedimos, lo creemos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, Señorita, del Hijo no te van a dar más y del ahorita, Espíritu Santo. señorita, te van a amarrar. Amén. Amén. Señorita.
Mis queridas hermanas, Feliz y bendecida noche. Muchas gracias. solo recuerden antes de despedirnos que una luz no se enciende para colocarse debajo de un cajón. Una luz se enciende para colocarla en lo alto, para que alumbre a todos. No es para que tú y yo crezcamos espiritualmente y nos quedemos con ello, sino que estamos llamados a ser sal y luz de este mundo. Amén. Amén. Ahora sí, aperturamos nuestro micrófono y nos despedimos en el nombre de Jesús. Bendecida noche a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas en la fe. Dios les bendice. Gracias por la mitad. Bendecida noche a todos también. Bendecida noche para todos. Muchas Buenas gracias. noches, Dios les hermanito. bendiga. Buenas noches. Muchas Que gracias, sus hermanito. angelitos les cuiden sus sueños. Amén, amén. La paz del Señor con ustedes. Y con su Amén. espíritu. Bendiciones, la paz. Gloria al Señor. Bendecida noche.